Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mercados Globales de BCI. Hoy día tenemos temáticas importantes relacionadas con la economía, las inversiones y le vamos a poner harto foco a la educación financiera que nos gusta tanto. Y para ello estamos con Claudia Torres, gerente general BCI Asset Management. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Javi, contenta de estar aquí contigo nuevamente. Claro, yo también, que tuvimos un muy buen capítulo la vez anterior y dijimos por qué no nos repetimos esta instancia, porque hay muchas temáticas interesantes y sobre todo lo que está pasando últimamente. Mira, si quieres comenzamos con algunas temáticas como por ejemplo, ¿es posible que el dólar llegara a Luca, a 1.000 pesos? Porque sabemos que está subiendo y también por ahí el Ministerio de Hacienda ha hecho algunas ventas, pero quería saber un poco cuál es tu perspectiva. Yo creo que hoy día, Javi, no es descartable, ¿no? Y probablemente la pregunta hasta dónde puede llegar el tipo de cambio es lo que nos tiene a todos más ocupados en los últimos días, ¿no? Pero quizás también es importante explicar por qué estamos con un tipo de cambio que ya se acerca de manera muy galopante a la luca que tú decías, ¿no? Claro. Eh, y ahí en el último tiempo han habido dos factores que para mí han sido claves, ¿no? Una es la elección de Donald Trump y lo que esto desencadena en los mercados financieros. De partida, esta amenaza latente de iniciar una nueva guerra comercial con China hace que los precios de los commodities caigan, ¿no? Por un lado está la guerra comercial, pero por otro, esta mirada que tiene el mercado, que un gobierno de Donald Trump sería un gobierno que gastaría más, por lo tanto, en el largo plazo las tasas también estarían más altas. Eso es otro efecto que afecta el precio de los commodities y en ese sentido hemos tenido caídas importantes del cobre y eso se ha reflejado en la depreciación de nuestra moneda en relación al dólar. Por otra parte, que eso es un efecto puntual de los commodities, ¿no? Por otro lado, también está esta mirada que decíamos, bueno, en el gobierno de Donald Trump probablemente las tasas van a ser más altas y eso hace que el dólar a nivel global, no solamente en relación al peso, sino con respecto a otras monedas, se fortalezca, ¿no? Y quizás la guinda de la torta, para seguir entendiendo qué es lo que ha pasado con nuestra moneda, porque esto se mueve todos los días, son las últimas declaraciones que hizo el presidente de la Reserva Federal, es el símil de nuestro Banco Central aquí en Chile, Jerome Powell, que la semana pasada hizo una advertencia como que de alguna forma ya no habría tanta prisa para bajar las tasas en Estados Unidos, ¿no? Y que las tasas en Estados Unidos de alguna manera se mantengan más altas, también tiene un efecto negativo en la valorización de nuestra moneda o verlo al revés, influye en que el dólar se mantenga en un nivel más alto en relación a otras monedas, ¿no? También fortalece este nivel que ha tenido el dólar a nivel global. Entonces, todos estos factores sí se están conjugando para que efectivamente el dólar se mantenga en niveles bastante elevados, ¿no? Y esto sí podría mantenerse por un periodo más. Hemos tenido mucha volatilidad, por lo tanto, no sería tan extraño de que efectivamente pudiéramos ver el tipo de cambio en niveles aún más altos de lo que hemos visto en el último tiempo. Oye, qué increíble la llegada de Donald Trump, lo que causó en los mercados, principalmente también los mercados latinoamericanos, que salimos bastante afectos a todos estos movimientos que ocurren en las potencias mundiales. Bueno, ya estuvo una vez, se está pensando en una guerra comercial 2.0, afecta principalmente a China. China consume principalmente el cobre de Chile y ahí está toda la relación del dólar, peso. Y bueno, también tenemos que considerar que si se acerca el dólar a la luca o está en altos niveles, también va a afectar a la inflación en Chile. Por lo tanto, me gustaría un poco analizar el dato inflacionario de octubre. ¿Cómo lo tomó el mercado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo afecta a las proyecciones en el panorama local? Bueno, la verdad es que el dato de octubre, Javi, fue realmente impresionante. O sea, un 1%, estamos hablando que los analistas de alguna manera que tenían una proyección más alta estaban en torno a un 0,6%. Por lo tanto, sí hubo una sorpresa en el mercado con este 1% que de verdad nadie lo estaba estimando, ¿no? Y ahí, bueno, ¿qué vemos? Efectivamente hay una escalada de los componentes más volátiles del IPC, o sea, sin duda los precios de energía hemos visto que han tenido un papel fundamental en explicar estas alzas significativas que hemos tenido en la inflación durante los últimos meses, pero también los alimentos,
¿no? Y hay algunas medidas, quizás cosas más específicas que empiezan a notarse en los precios y que de alguna manera empiezan a dar cuenta de que hay una propagación inflacionaria, que es como una tendencia que todos los precios suban, como para decirlo bien fácil, mucho más alta de la que avisoramos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, son señales de alerta que se empiezan a aprender, porque efectivamente en este contexto de también un tipo de cambio más alto, eso también podría tener implicancias, digamos, en los precios en el futuro y de alguna manera ser un factor que también contribuyera a tener esta persistencia inflacionaria, ¿no? Claro, está muchísimo. Pero lo que sí tenemos, y es una realidad, que los próximos IPC, Javi, también son niveles que hay que monitorear de verdad con bastante detención, porque venimos de estos niveles que son un 1%, ¿ya? Pero si uno analiza los IPC que vienen por delante, y a excepción del IPC de diciembre que vamos a conocer en enero, que es la única medida que tiene una caída, ya, porque el mes de noviembre se está estimando una inflación en torno a 0,28, que no es poco. El mes de diciembre en torno a menos 0,09, que está por verse, pero ahí enero vuelve a recuperarse la inflación y de manera muy significativa. O sea, estamos hablando que podríamos partir el primer mes del año con inflaciones que pudiesen estar en torno al 0,6%. Y tú miras por qué. Bueno, el por qué nuevamente tiene que ver con los precios de electricidad y el alza de las tarifas que viene en ese mes, que debiese estar en torno a un 13%. Y los meses siguientes, inflación en torno a 0,3, 0,2, que no son niveles bajos. Entonces, efectivamente, lo que se configura es un panorama para la inflación más alto, yo diría, de manera un poco más estructural, hasta mediados de año. Ya, perfecto. El 2025 ya estamos hablando. Ya estamos ya al final, en las últimas del 2024. Y por ejemplo, ¿cuál sería tu mensaje a todos los que están escuchando el podcast y que estén considerando la oportunidad de inversión? Tu mensaje en base a oportunidades o a la economía en general. Sí, nosotros creemos que hay oportunidades en lo que es instrumentos de renta fija que de alguna manera capturan la inflación. Eso lo hemos visto como una oportunidad durante todo el año, la seguimos viendo, ¿no? Ahí creo que es importante también, Javi, privilegiar lo que hemos dicho también en el pasado, formatos un poco más flexibles, ¿no? Que puedan ser fondos que puedan estar invertidos mayoritariamente en UEFs, pero en algún minuto también, si se ven cambios muy rápido en el mercado, también puedan ir tomando algo de peso. Creo que para mí eso también es un plus de aquellas estrategias, por ejemplo, que en el caso de los fondos mutuos existen, pero hay oportunidades, ¿no? También en deuda corporativa, en deuda quizás más de largo plazo, efectivamente ha tenido más volatilidad y de alguna manera ha sufrido estos vaivenes de las alzas de las tasas en Estados Unidos, ¿no? Porque nuestra renta fija no se desacopla de eso. Si las tasas afuera suben, aquí también las tasas de alguna manera van para allá y toman ese camino. Ahora nosotros creemos que algo de esos efectos también en el tiempo debiesen ir atenuándose y ahí también vemos una oportunidad hoy día de tener una exposición a niveles altos, ¿no? Claro. Porque habíamos tenido harta compresión de tasas. Me gustaría pasar ya a la sección de educación financiera, porque no hay nada más importante que conocer antes de invertir el perfil de riesgo. ¿Cuál es tu perfil de riesgo de inversionista? Y por eso quería preguntarte un poco si nos puedes definir en simple para que podamos saber en simple qué es perfil de riesgo. Bueno, el perfil de riesgo, Javi, yo lo veo que es como mi grado de tolerancia que tengo como inversionista a sufrir volatilidad en el mercado, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo soy un inversionista muy conservador, a lo mejor un activo como es la renta variable que tiene mucha volatilidad no va a ser un activo para mí porque yo soy, por ejemplo, un inversionista de fondo mutuo y estoy mirando todos los días el valor cuota de mis inversiones y cuando bajan sufro, ¿ok? O sea, efectivamente, renta variable, que es considerada un activo más riesgoso, no es para un perfil quizás conservador o muy conservador. Por otro lado, si soy más conservador, quizás un depósito a plazo, un fondo money market, son fondos que tienen menor volatilidad, menor duración, y de alguna manera quizás son activos que se adecuan mucho más a mi tolerancia al riesgo, ¿no?
Sí, y yo, Claudia, yo siempre digo, si la inversión que escogiste no te deja dormir, es porque no era tu inversión adecuada en base a tu perfil de riesgo, porque hay perfiles de riesgo moderado, hay perfiles de riesgo arriesgados, y es muy importante identificar el perfil de riesgo porque en base a ese perfil es donde uno va a escoger el abanico de posibilidades de inversión adecuado a ese perfil. Pero la verdad es que, claro, uno puede decir yo soy arriesgado, pero no lo tengo claro. ¿Cómo puedo saber exclusivamente cuál es mi perfil de riesgo? Bueno, Javi, en general, todas las instituciones financieras tienen a disposición de los clientes algunos cuestionarios, ¿no? Que de alguna manera ayudan a enfrentar esas preguntas que conversamos, ¿no? ¿Puedo dormir bien con mis inversiones? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Los fondos que estoy invirtiendo son mi única fuente de reserva de ahorros, por ejemplo, o tengo otras y esto representa una parte pequeña de mis inversiones. ¿Cuánto entiendo del mercado financiero? ¿En qué otros instrumentos he invertido? Son todas esas preguntas que ayudan a decir, bueno, esta persona, por ejemplo, si alguna vez ya invirtió en acciones, ya sabe lo que es la volatilidad, ya sabe lo que de alguna manera puede pasar con estos tipos de instrumentos que son más volátiles, por ejemplo, que un depósito a plazo, que un fondo money market. Ese tipo de preguntas son las que nos ayudan a decir, sí, yo soy un cliente, ¿no? Y lo otro que es siempre cuadrarlo un poco con las emociones que uno tiene, lo que tú decías, duermo tranquilo con mis inversiones o estoy mirando todos los días lo que pasa en el mercado, ¿no? Eso también es un buen test que ayuda a ver si efectivamente esto que yo respondí, que me entregó un resultado, cuadra con lo que estoy sintiendo en mi día a día y cómo enfrento también lo que decimos, estas variaciones que de repente tiene el mercado, ¿no? Pero lo que sí también hay que tener claro que efectivamente menor exposición al riesgo trae también consigo menores retornos, ¿no? Y eso es quizás algo que no necesariamente se plasma en el corto plazo, pero sí en el largo plazo es una ecuación que tiende a cumplirse. Claro, y el perfil de riesgo siempre es importante conocerlo previo a cualquier cosa, pero ¿por qué en el contexto actual de todo lo que hablamos en este capítulo es tan importante revisar estas temáticas? Porque lo que conversamos, Javi, es fundamental, ¿no? El mercado se ha vuelto más volátil, lo hemos visto, tasas para arriba, tasas para abajo, dólar tipo de cambio para arriba, para abajo. Entonces, no es que siempre sea así, pero hay episodios y hay minutos en que se dan estas coyunturas del mercado. Entonces, ahí es donde uno de alguna manera pone a prueba el perfil que tiene como inversionista, decir, sí, en verdad, yo soy un perfil más agresivo y puedo esperar que estas volatilidades pasen para lograr el retorno que me he planteado tener en el futuro. O efectivamente decir, no, yo no quiero tener esta volatilidad, a lo mejor sé que tengo que optar por un retorno un poco más acotado, pero quiero tener un menor vaivén de mis inversiones. Bueno, Claudia, te doy las gracias por estar con nosotros el día de hoy nuevamente. Clarísima tu explicación y bueno, también todos acá estábamos esperando tener una conversación contigo, ¿no? Para poder hablar estas temáticas. Un gusto. Muchas gracias, Javi. Que estés muy bien. Saludos. Igual. Saludos. Hoy con BCI puedes invertir solo desde tu celular y suena así, porque con Inversiones BCI Digital hoy no necesitas ser cliente del banco para contar con todo el respaldo y la asesoría del BCI. Actívate de forma 100% online y descarga la app en tu celular para comenzar a invertir hoy mismo, porque hoy invertir con BCI suena bien. Conoce más detalles en www.bci.cl/inversiones. Este podcast ha sido preparado por BCI con el objeto de brindar información a sus clientes y lectores. Esta información y aquella en la que está basado ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Este podcast no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, financiero ni de otra clase o tipo. En BCI nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta o multipass por teléfono o email. Solo descarga apps BCI desarrolladas por Banco Crédito e Inversiones. Infórmate sobre la garantía estatal a tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.